que el cuerpo es un receptor y a la vez un emisor. Recibe todo lo que están en otros planos y emite una información o un mensaje. Si yo estoy en coherencia conmigo mismo, mi cuerpo me lo tiene que hacer saber, porque es lo que me conecta con este lugar llamado planeta Tierra. Entonces, en ese momento, mi cuerpo, por ejemplo, hay algo con lo que no me quiero conectar en mi vida actual. Y entonces no tolero esta vida que tengo y ¡pum!, mi sistema nervioso central hace un cortocircuito y aparece una convulsión. Pero en general, nuestro cuerpo siempre nos dice cuando hay algo que está en desarmonía. O sea, él no se queda callado y no le importa si yo tengo compromisos, no le importa si para mí es más importante mi trabajo. A él le importa comunicar. Y hasta que yo no entienda de qué se trata lo que me está comunicando, él no va a dejar de hablar. Y puede que desaparezca un síntoma, que uno dice, ay, me sané. Pero resulta que puede que el síntoma se haya silenciado, pero que aparezca en forma de otra cosa. Si yo tengo la capacidad de ser honesto conmigo mismo, el cuerpo va a bajar un poco esa intensidad, porque se está dando cuenta, oye, pero por fin entendiste. Y obviamente darse cuenta es el primer paso. Hay que hacer un resto de pasos. Pero esa es como la capacidad de quitarte del rol de víctima y ponerte en un rol de responsabilidad y compromiso contigo mismo. Listo, bueno, les voy a explicar qué es Misión de Líder. Misión de Líder es un programa que habla sobre desarrollo, emprendimiento, liderazgo y superación personal. Okay. A mí me gusta hablar de muchos temas donde la persona encuentra siempre valor y siempre trata de... Pero creo que podemos aspirar a vivir bien, a vivir plenamente, ¿no? A conciencia y experimentar siempre estados emocionales donde podamos superar diferentes dificultades, porque el ser humano está expuesto a diferentes situaciones que lo hacen tambalear, que lo hacen preocuparse, que lo hacen retan. No, eso, exactamente. Siempre está enfrentándose a retos, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que estar preparados y escuchando siempre contenido donde podamos estar preparados o tener herramientas para superar los retos que nos enfrentamos diariamente. Entonces, por eso hemos creado Misión de Líder. Hoy nos encontramos con la doctora Mixoka Angarita. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo ha pasado? Feliz, agradecida de estar aquí. Es un regalo que nos estamos dando y que se van a dar a aquellas personas que vean este podcast, esta entrevista. Y quiero comenzar haciendo de pronto como esa claridad. Y a mí me gusta el concepto de medicina integrativa. Perfectamente. Me gusta la palabra medicina integrativa porque es un concepto que no excluye. Cuando hablamos de medicina alternativa es como si fuera otra cosa. Como si la medicina fuera una cosa y esto fuera algo distinto. Y realmente no es distinto si es complementario. Entonces, ese es un concepto que me parece muy bonito, por eso yo me denomino médica integrativa. Aunque ya ese concepto creo que dentro de un tiempo va a ir transformándose, pero por lo pronto estamos como médica integrativa. O sea que el término correcto vendría siendo medicina integrativa. Medicina integrativa, porque integra, como su nombre lo indica, tanto lo convencional como lo complementario. Y a nosotros como terapeutas nos da esa visión amplia en el momento de ver a un ser humano y en el momento de generar un abordaje terapéutico. Ok, para empezar sobre el tema me gustaría que le conte a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, ¿quién es Mixoka Angarita? Bueno, esa es una pregunta compleja. Comienzo por decirte que lo estoy descubriendo. Estoy en un proceso de descubrirme y que va hasta el momento de quién es Mixoka. Mixoka es un ser humano femenino que viene a este plano a servir. Eso he descubierto. Mixoka viene a servir, viene a compartir, viene a aprender, viene a desaprender, viene a expandirse, a evolucionar. Y desde cada una de esas aristas que es Mixoka, ese proceso se va comenzando como a
a integrar. Es como si tuvieras un rompecabezas y de repente cada una de las piezas va teniendo como su lugar y Mixoka va entendiendo quién es. De pronto puede ser una respuesta bastante abstracta, ¿verdad? Sí. Muy como por ahí en el etéreo. Pero yo podría decirte, por ejemplo, Mixoka es una médica, es una madre, es una hija, es una hermana. Pero eso solamente estaría desde este plano. Y siento que lo otro abarca mucho más de lo que es Mixoka. Entonces, bueno, hasta ahí voy más o menos. Descubriéndose. Doctora, cuénteme un poco sobre sus inicios. ¿Por qué escogió la medicina? ¿Por qué no escogió, no sé, arquitectura, ingeniería, administración, otra cosa, ¿no? A mí la psique emocional siempre me ha parecido fascinante. Me ha parecido fascinante, por ejemplo, como un ser humano, estando físicamente en equilibrio, comienza a tener cierto tipo de condiciones que hacen que no esté conectado con su realidad, con su propósito, con su vida. Y yo lo veía mucho en los pacientes psiquiátricos, por ejemplo, en cómo una persona con esquizofrenia, con trastorno afectivo bipolar, físicamente y funcionalmente todo estaba bien, pero esta torre de control no estaba conectada con su cuerpo. Y yo decía, tiene que haber algo que se pueda hacer para ese tipo de personas. Y yo estudio medicina queriendo estudiar psiquiatría. O sea, era como mi propósito. Voy a estudiar medicina como paso obligado para ser psiquiatra, porque sabía que si estudiaba psicología no iba a poder prescribir. Y yo decía, tiene que haber algún abordaje terapéutico adicional de pronto a la conversación, ese era como mi pensamiento en ese momento, que me permita acompañar a esas personas, porque normalmente ¿qué se hace? Y eso se sigue haciendo en estos momentos con un paciente psiquiátrico. Y bueno, con todo el respeto que merecen los colegas psiquiatras, porque sé que hacen un trabajo arduo, pero ¿qué ocurre normalmente? El paciente no logra conectar consigo mismo, el paciente termina sedado, el paciente termina sin tener de pronto deseos de morirse, pero tampoco con ganas de vivir. El paciente quizá ya no tiene alucinaciones, pero no conecta consigo mismo. Y yo decía, tiene que haber alguna forma distinta de hacerlo. Estudio medicina y cuando voy para psiquiatría, que di la rotación en psiquiatría, sentí que no era mi camino, por la forma en la que vi que aquí ejercían la psiquiatría, por lo menos en ese momento en el que me formé, en donde sentía que las personas que atendían a los pacientes psiquiátricos muchas veces terminaban también con ese tipo de condiciones, porque es que no debe ser nada sencillo trabajar con esos pacientes sin tener como esas herramientas para poder sostenerte. Yo vi muchas imágenes muy fuertes en un centro psiquiátrico en el que estuve en algún momento y yo soy una persona muy sensible. Entonces yo dije, espérate, yo mejor como que reencauzo mi camino. Y así fue que comenzó mi inicio en la medicina. Yo termino medicina en la Universidad Libre de Barranquilla, termino medicina siendo madre de una niña de 2 años y medio, yo quedo embarazada en la universidad y eso cambió totalmente mis planes, porque yo me estaba perfilando en ese momento hacia medicina interna, me comenzó a gustar mucho la medicina interna, era muy buena, me iba súper bien en las rondas médicas, los profes me querían, pero cuando yo quedé embarazada mi mundo cambia porque ya no era una estudiante, era una madre que requería resolver las contingencias de ser madre, ¿verdad? Toda la parte financiera, etcétera, y aunque contamos con el apoyo de mis papás, me refiero pues a la persona que elegí para que me acompañara en ese proceso, el papá de mi hija, etcétera. A pesar de todo eso, yo sabía que ya las cosas iban a ser distintas. Y comencé a trabajar, como todos los médicos, como en 4 o 5 partes. Y llegó un momento en el que yo dije, espérate, yo a este ritmo me voy a terminar quemando. Y elegí un camino que para mí era el más fácil en ese momento, que fue el terreno administrativo. Estudié auditoría médica y posteriormente estudié medicina del trabajo. Después de la parte asistencial, que estuve en los diferentes servicios, etcétera, estuve en la parte de auditoría, luego coordiné unos servicios de salud, pensando que esa era como la ruta. Pero a raíz de la situación que tuvo Omar, pues, mi esposo, todo cambió. Él se enfermó
Bueno, esta es una historia que ya hemos comentado varias veces. Él comenzó a presentar unos episodios convulsivos de muy difícil manejo, con muchos anticonvulsivantes, un proceso más o menos de un año y pico, en donde de la medicina convencional no habían opciones. De hecho, incluso le sugirieron que hiciéramos, bueno, nos sugirieron que hiciéramos un trámite para calificarlo por invalidez. Eso fue hace más o menos como 10 años. Y en ese momento llegan las terapias integrativas a mi vida a través de un colega que ahora es mi familia del alma, y él nos acompañó muchísimo a identificar en él que el problema o la raíz estaba en otro plano distinto, y contra todo pronóstico dejó de tomar anticonvulsivantes. Se suspendió todo el proceso que se estaba haciendo, dejó de trabajar en donde estaba, que era una de las cosas que lo estaban enfermando, y las convulsiones desaparecieron. Y cuando eso pasa, yo dije, wow, o sea que hay cosas distintas a las que me enseñaron en la academia. Y comienzo a investigar sobre todo este terreno holístico, sobre todas estas terapias integrales que ven al ser humano de una forma más completa, y ahí comienza este sendero. O sea que podríamos decir que una situación adversa desencadenó que hoy estuviera usted dando solución a unas situaciones que se presentan en la vida cotidiana de una persona. Total. Obvio, teniendo en cuenta que allá vamos a llegar, que una persona, a veces nosotros creemos que nos enfermamos porque sí, pero nunca investigamos las causas. Total. Las causas de una enfermedad puede ser de un cáncer, de cualquier otra enfermedad, pues un poco más. Pueden ser incluso situaciones emocionales. Explíqueme un poco sobre eso. Bueno, en todo este trayecto que he tenido hasta ahora me he dado cuenta que el cuerpo es un receptor y a la vez un emisor. Recibe todo lo que está en otros planos y emite una información o un mensaje. Si yo estoy en congruencia conmigo mismo, si yo estoy en coherencia conmigo mismo, mi cuerpo está funcional, mi cuerpo-mente, para entenderlo como un todo. Pero si hay algo que no está en congruencia o en coherencia, mi cuerpo me lo tiene que hacer saber, porque es lo que me conecta con este lugar llamado planeta Tierra. Entonces, en ese momento, mi cuerpo, por ejemplo, entrando en el terreno por ejemplo, del campo de las convulsiones, hay algo con lo que no me quiero conectar en mi vida actual. Y entonces no tolero esta vida que tengo y ¡pum! Mi sistema nervioso central hace un cortocircuito y aparece una convulsión. Entonces, son preguntas muy honestas, muy confrontativas, porque finalmente tú decirle a un paciente de rompe que tiene una convulsión es que tú te estás desconectando de lo que te está pasando. Sí. Es algo duro. Normalmente uno va como paso a paso, pero en general nuestro cuerpo siempre nos dice cuando hay algo que está en desarmonía. O sea, él no se queda callado y no le importa si yo tengo compromisos, no le importa si para mí es más importante mi trabajo. A él le importa comunicar. Y hasta que yo no entienda de qué se trata lo que me está comunicando, él no va a dejar de hablar. Y puede que desaparezca un síntoma, que uno dice, ay, me sané. Pero resulta que puede que el síntoma se haya silenciado, pero que aparezca en forma de otra cosa. Y siempre el síntoma tiene que ver contigo. No hay ninguna persona que sea a causa del azar o de la mala suerte que tenga X o Y enfermedad, síntoma, manifestación. Siempre hay algo que tiene que ver contigo. Y de hecho existe una corriente, es una manifestación. Sí, pero puede, más adelante, se puede desaparecer el síntoma. Exactamente, pero va a aparecer en forma de cualquier otro síntoma o de cualquier otra enfermedad, así es. Siempre por lo general sucede. Sí, y eso sucede porque yo no sé si desafortunadamente, pero a nosotros nos han enseñado, por lo menos desde la medicina convencional, a silenciar síntomas. Entonces, tienes un dolor de cabeza, tómate una pastilla para el dolor de cabeza. Tienes diarrea, entonces tómate un antidiarreico, tómate un probiótico. Y es simplemente, tiene un dolor, exacto, o te hago un procedimiento. Okay. Pero eso, ¿a qué va? A no intentar develar lo que hay detrás,
sino a que eso no me moleste, para que la vida continúe. Pero como la vida no puede continuar desde la incongruencia, el síntoma dice, bueno, listo, me diste un analgésico, entonces ahora yo me manifiesto de otra forma. Y así la vida, yo no sé si tú te has dado cuenta que hay personas que se la pasan de una situación en una situación. O sea, que y dicen, y el doctor es bueno, o el terapeuta es bueno porque me quitó tal cosa. Entonces va donde el terapeuta para que le quite lo otro. Y así se convierte en una cadena interminable de medicamentos, de citas. Y si bien a nosotros nos funciona, entre comillas, porque vamos a tener un paciente todo el tiempo, ese no es el objetivo de uno como terapeuta. Sería maravilloso que un paciente pudiera hacer su proceso, porque finalmente tiene que hacer un proceso, bueno, si así lo elige, obviamente, y después de ese proceso ya tú no tengas que ver a ese paciente más, porque ese paciente entendió que hay algo que le está enfermando. Llámese la forma de ver la vida, la forma de afrontar las contingencias, la relación consigo mismo, la relación con los demás, la relación con su trabajo, la relación con Dios. O sea, hay tantas cosas. Yo creo que una de las cosas más lindas que hay es el síntoma. Okay. Por más que nos moleste, que nos pellizque, que nos, digamos, que nos espiche los botones. Sí. No hay nada más honesto que un síntoma, porque es que él no se va ni con medias tintas, ni tampoco le importa lo que está pasando, más que tú te des cuenta que hay algo que requieres transformar. Si una persona viene y se pregunta, bueno, pero ¿qué es la medicina integrativa? ¿Usted cómo la definiría? Es una medicina que integra tanto lo convencional como lo complementario. Esa sería una forma de decirlo. Pero también podría ser, de hecho yo tengo dos definiciones, no he encontrado todavía como una sola. La otra definición es una medicina que integra las diferentes dimensiones del ser humano. La dimensión física, mental, emocional, energética, espiritual. Para mí sería eso. O sea, un médico integrativo es un médico que ve más allá del síntoma del paciente. Y que no le interesa solamente que el paciente salga mejor, sino que el paciente salga con un poco más de conciencia de qué es lo que está pasando con su cuerpo y con su vida. Las personas en este caso, los pacientes o nosotros, las personas que de pronto desconocemos de la medicina, porque nosotros creemos que la medicina es solo ir al médico, el médico general, bueno, tómate esta pastilla, te receto esto, haz esto, come esto. Las personas, ¿por qué no toman conciencia de que la medicina es un tema mucho más complejo y mucho más amplio, ¿no? Okay. Con respecto de que nuestras emociones nos pueden enfermar? ¿Cómo hacer que la persona pueda entender o que puedan comprender que el enfermarse no es solo porque algo pasó, sino porque puede ser de algo que traía incluso hasta de niño, ¿no? Claro, yo pienso que el trabajo comienza en la academia. Dentro de una de las cosas que hago, y es uno de los privilegios que Dios me ha dado la oportunidad de hacer, es el tema de docencia universitaria. Yo creo que eso comienza en la academia, porque como tú, como terapeuta, puedes enseñar a alguien algo que tú no sabes. Si a ti lo que te enseñaron fue, primero, que tienes que salvar, que tienes que curar, como si fuera un trabajo solamente de acá para allá. Y entonces la palabra paciente, que de hecho ya yo la estoy transformando, ahorita por ejemplo a mis pacientes les escribo consultantes, porque es que la palabra paciente es una palabra pasiva, es una palabra que coloca al otro en un lugar en el que termina estando como a merced de lo que el médico, el doctor diga, defina o haga. Pero es que el médico, doctor, terapeuta, etcétera, no conoce tu vida. ¿Quién conoce más tu vida que tú? Como diciendo, el médico es el que me cuida, el que me salva, pero yo no. Pero yo no tengo nada que hacer. Entonces, por eso vienen muchos pacientes, ya cada vez llegan menos. Pero doctora, es que yo vengo a que usted me sane, o que vengo a que usted me cure. Usted fue la solución. O que usted me dé una solución. Yo necesito que me quite este dolor de cabeza. Yo necesito que me quite esta enfermedad. Cuando un paciente llega en ese nivel, hay un trabajo interesante por hacer. Pero todo comienza, para responder tu pregunta, en estos profesionales que estamos formando. Yo tengo la bendición, bueno, yo doy en la universidad 2 cátedras, pero una de ellas se llama Salud Integrativa y se la doy a los estudiantes de odontología que están terminando. Y es tan bonito ver cómo los chicos, cuando salen al final de semestre de la asignatura, salen con una visión distinta de lo que es la salud. Entonces yo creo que antes de ir al paciente, o sea, cuando ya estamos como terapeutas formados,
podemos conducirlos dependiendo de lo que esté también listo y dispuesto el paciente a escuchar, porque, por ejemplo, también pasa, tú con dolor no reflexionas. Si tú tienes un dolor, tú lo que necesitas es que ese dolor se alivie. Y entonces el generar conciencia no significa que mientras que eres consciente te vas a tener que aguantar el dolor. Sí me hago entender, porque un paciente que llega acá con un síntoma, yo no le puedo decir, no, es que tú tienes que hacer conciencia y entonces en la próxima consulta vamos a seguir trabajando en eso. El paciente necesita comenzar a sentirse mejor. Claro. Pero no se puede quedar en que el tratamiento está en el medicamento. Okay. O sea, ese es como el punto de partida. Y hay casos muy bonitos que yo he tenido en consulta en donde el paciente llega con un dolor. Recientemente, de hecho, yo manejo, porque estoy estudiando medicina tradicional china, y estoy utilizando mucho más el campo energético del paciente, y yo hago algo que se llama activación de resonadores, que son ciertos puntos del cuerpo en donde se mueven canales de energía. Y el paciente, sin yo hacerle más nada que colocarle las manos, mis manos, de una forma especial, muy, yo podría decir ceremonial, porque es como un momento en el que estoy exclusivamente al servicio de esa persona. Hago eso siendo canal de Dios, porque siento que eso somos nosotros como terapeutas, canales. No es por mérito propio, es porque finalmente nos permiten. Y como el paciente sale distinto. Se me quitó el dolor de espalda, se me quitó el dolor de cabeza, se me quitó el dolor en la pierna, se me quitó el dolor abdominal. ¿Pero tú qué me hiciste? Yo no te hice nada. El trabajo simplemente fue de acá para acá y tu campo energético se equilibró. Porque la energía sostiene la materia. ¿Cómo interpretar estos síntomas? Es decir, por ejemplo, tengo una enfermedad, ¿cómo interpreto un síntoma de que lo puedo sanar desde mis emociones? ¿Cómo podría hacerlo? Lo primero que requiero hacer es tener conciencia de que eso no me está pasando para mi mal. Que no es una sentencia, que no es producto del azar, sino que de forma consciente o inconsciente lo he gestado. Después que yo esté en esa apertura, me puedo permitir escuchar cosas distintas a, por ejemplo, es que te duele, y también puede estar en ese terreno, pero muy probablemente hay otras causas que subyacen. Es que te duele la cabeza porque, no sé, tienes la vista agotada. Puede ser, pero ¿por qué tienes la vista agotada? Porque estoy trabajando demasiado. ¿Y por qué estoy trabajando demasiado? Porque siento que no puedo económicamente sostener a mi familia. Okay. ¿Y por qué siento que no puedo sostener económicamente a mi familia? Porque tengo unos gastos onerosos. Y entonces a partir de ahí voy haciendo como desde el síntoma, que es lo que se ve, hacia atrás. Esos procesos reflexivos no son así de sencillos y son un proceso. O sea, muy interesante, porque, por ejemplo, una persona que tiene su trabajo, y entonces dice, bueno, quiero emprender porque quiero tener más dinero o quiero quiero vivir una vida mejor, quiero tener vacaciones, quiero tener suficiente dinero para cubrir los gastos de mi hija, de mi hijo, de mi madre, si me compró una casa. Entonces la persona se mete en diferentes compromisos, ¿no? Así y es. de pronto tiene gastos, puede que tenga gastos que lo superen económicamente o que tenga algún desorden económico. Y toda esta rutina de tener 2 trabajos, 3 trabajos, 4 trabajos, lo están llevando a que su salud se vaya deteriorando. Claro. Entonces la persona cree que se enfermó porque sí. Así es. Que toda la rutina que estás llevando, te están llevando toda la carga allá. que estás llevando, te está haciendo que te estreses, y el estrés te puede... Y de hecho, o sea, ¿qué está pasando allí? El cuerpo lo estoy llevando al límite. Y entonces cuando yo llevo mi cuerpo al límite, estoy acelerando un proceso de deterioro. Nuestro cuerpo tiene una fecha de caducidad, no sabemos cuál es, pero en algún momento dejará de estar. Pero si yo tengo un estilo de vida en el que todo el tiempo lo estoy poniendo al límite, como por ejemplo los deportistas de alto rendimiento, ellos están colocando su terreno físico al límite. ¿Y qué termina pasando? Terminan desgastándose, termina generando algún tipo de lesiones a nivel de tendones, músculos, etcétera. Así igual pasa con cualquier ámbito de mi vida. Si yo estoy trabajando demasiado, no estoy descansando suficiente por tener un estilo de vida que considero que es el que quiero, ahí estoy perdiendo de vista otros aspectos de mi salud. Y en algún momento mi cuerpo va a decirme,
me pasa factura, ¿no? Me estás maltratando. ¿Me estás exigiendo? Sí, yo estoy dando lo que más puedo, pero es que tú no me estás permitiendo compensar. Sí. Tú no me estás permitiendo reparar. O sea, vamos a hacernos pasitos. Y entonces normalmente uno coge rabia y dice, óyeme, pero si yo anteriormente trasnochaba todas las noches y yo al día siguiente estaba bien y ahora entonces ya no puedo seguir trasnochando. Además de todo, que uno tiene la gran cara de molestarse. Sí. Porque llega un momento en el que pasaste ese tope y tu cuerpo te tiene que decir, si sigues así, voy a terminar ya no hablando. Eso es algo muy bonito, ¿sabes? Porque el cuerpo, él susurra. Sí. Y te comienza a susurrar a través de síntomas pequeños que algo que no está bien. Pero si tú no le prestas atención al susurro, ya te comienza a hablar. Y si tú no le prestas atención a esa voz que ya es audible, te comienza a gritar. Y cuando el cuerpo grita, agárrate. Porque grita como sea. No le importa nada. Porque te tiene que hacer entender que hay algo que estás haciendo que te está afectando a ti. Y no solamente en el terreno físico, sino en todos los terrenos. Entonces, por eso yo te decía ahorita que el síntoma es bellísimo, porque él es lo más honesto que pueda haber. Y mi profe de medicina tradicional china siempre dice, el paciente siempre miente. Porque a veces tú le preguntas a las personas, ¿y cómo es tu convivencia en casa? Oh, bien, tranquila, pero si tú lo vieras en ese momento, la carga emocional que tiene la todas esas circunstancias, no son honestos consigo mismos. Y esa capacidad de ser honesto y decir, por ejemplo, estoy en un matrimonio que no quiero. Sí. Estoy en un trabajo que me tiene hasta aquí. No me soporta. Estoy con unas cargas financieras que siento que no aguanto. Estoy haciendo algo en lo que estoy ganando bien, pero es que yo siento que no me conecta con lo que yo soy. Si yo tengo la capacidad de ser honesto conmigo mismo, el cuerpo va a bajar un poco esa intensidad, porque se está dando cuenta, oye, pero por fin entendiste. Y obviamente darse cuenta es el primer paso. Hay que hacer un resto de pasos. Pero esa es como la capacidad de quitarte del rol de víctima y ponerte en un rol de responsabilidad y compromiso contigo mismo. ¿Hay claves para vivir sanamente, doctora? Sí, ese es un tema que me fascina. Porque va como al terreno de las soluciones. Las soluciones en realidad son individuales, pero hay soluciones que pueden ser colectivas. Y hay un programa que nosotros hemos hecho, Omar y yo, que se llama 5 claves para vivir sanamente. Y ha sido un programa muy bonito que se puede manejar desde lo colectivo hasta lo individual. Y te la voy a mencionar. La primera clave es: mi salud depende de mí. Responsabilidad. A mí me gusta más la palabra compromiso. Compromiso. Comprometerme conmigo, porque la responsabilidad a veces se vuelve una carga. Entonces tengo la responsabilidad de pagar el carro, la casa, todas esas cantidades de cosas. Pero si yo me comprometo conmigo, ya yo sé que mi salud es resultado de las decisiones que tomo todo el tiempo. Y que hay algunas decisiones que de pronto tomaron otros, por ejemplo, en el momento en el que mi mamá estuvo embarazada de mí, en el momento en el que se generó la concepción, etcétera, etcétera. Pero aunque eso yo no lo puedo borrar, sí puedo ver cómo trabajo desde lo que tengo y desde el cuerpo que me ha sido dado, desde toda esta composición que soy, para vivir la mejor vida que pueda tener. Entendiendo que es como si yo tuviera unos switchecitos. Cuando, por ejemplo, hablamos de enfermedades hereditarias, tengo unos switchecitos. Entonces, suponte tú que tú tienes en tu familia antecedentes de diabetes, hipertensión, etc. Okay. Ese switch yo lo enciendo o yo lo dejo apagado. ¿Con qué? Con la forma en la que yo vivo. Entonces, primero, mi salud depende de mí. La segunda clave es: tengo pensamientos y emociones constructivas. Y esa clave es muy bonita, porque si bien todas las emociones son válidas y todos los pensamientos son válidos, lo que predomina en mí va a generar un estado de confort o de disconfort, de bienestar o de malestar. Si yo todo el tiempo estoy pensando de forma negativa, por ejemplo, ahorita te dije que se me había derramado una bebida en la camisa, en el pantalón. Yo pude haber hecho muchas cosas. Pude haberme enojado. Pero si me aferro a esa situación adversa. Claro, yo me pude haber enojado y pude haber dicho, oye, pero qué torpe yo, y además que previo a la entrevista me voy a derramar. Lo que hice fue que me reí porque me veía todo esto lleno y recibí el apoyo de las personas que estaban en el lugar. Y fue tan bonito sentirme acogida por personas que no me conocían,
Entonces, mira que es una situación y yo a esa situación le puedo dar diferentes interpretaciones. Me limpié, aquí donde estoy vuelo a eso, pero como eso no se ve en el video, no hay problema. Okay. Entonces, esa parte de los pensamientos y las emociones crean tu realidad. Es que eso, no hay nada más verídico que eso. O sea, ¿cómo me trato ante una situación que me está retando? Así es, cómo me trato y cómo transito esa situación. Okay. Esto es algo sencillo, pero por ejemplo, cómo transito que me chocan el carro, cómo transito que una persona se enferma, cómo transito que una persona fallece. Y ahí entraríamos a terrenos que son mucho más complejos, pero en general tus pensamientos y tus emociones y la forma en la que ves lo que te ocurre. De hecho, me acabo de acordar de una frase: no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa. Entonces, de eso va a depender todo, porque se convierte en una cadena en que eslabón tras eslabón me van conduciendo a mi realidad. Y si yo veo una situación retadora o desafiante como una oportunidad de crecimiento, entendí para qué estamos aquí. Me dijo que eran 5 claves para... Sí, vamos 2. La tercera es me alimento sana y conscientemente. Esta clave yo la he ido transformando a lo largo del tiempo, porque el comer en conciencia no significa comer restrictivamente. De hecho, cuando yo me restrinjo, ya no estoy comiendo en conciencia. Cuando yo me quiero comer un helado, y veo que todo el mundo está comiéndose un helado, yo no me puedo comer un helado porque tiene no sé cuántas calorías, entonces me voy a engordar, me voy a enfermar, comienzo con un pensamiento obsesivo. Yo en ese momento no estoy comiendo en conciencia. Estoy incluso generando un estado de ansiedad que puede manifestarse de cualquier manera en cualquier otro momento. Comer en conciencia significa saber que lo que yo ingreso a mi cuerpo es información y que yo elijo qué información ingreso a mi cuerpo y con qué frecuencia. Por ejemplo, yo normalmente no tomo bebidas frías porque he aprendido que mi temperatura corporal es una temperatura cálida y cuando yo le meto frío lo que hago es que altero toda mi economía corporal. Pero si en algún momento yo estoy en un restaurante y se me olvidó decir que no me le echaran hielo y me lo traen con hielo, yo me lo tomo, dejo que de pronto se deshaga un poco y en ese momento me doy ese permiso, no me engancho a esa idea. Hay cosas que sí están y cada quien genera como su marco de referencia que están por fuera de esos permisos. Por ejemplo, una gaseosa para mí no está dentro de esos permisos porque es algo que no me suma. Entonces, el comer en conciencia, en síntesis, es comer sabiendo que lo que yo ingreso a mi cuerpo es información, comer disfrutando y agradeciendo lo que estoy comiendo y comer la mayor parte de alimentos vivos y reales que existan. Esa sería la tercera clave de una forma muy sucinta. La cuarta clave se llama ejercito mi cuerpo. Y es que el movimiento no se le puede negar a nadie, ni siquiera a una persona que está encamada. Si solo puedes mover los ojos, mueve los ojos, pero nunca te quedes quieto. Y es algo que históricamente, a mi modo de ver, se ha hecho mal con las personas que tienen algún tipo de lesiones, porque ¿qué le dicen a una persona que tiene una lesión o que está enfermo? Quédate quieto. ¿Y cuál es el estado extremo de quietud? ¿A qué nos lleva la extrema quietud? Sí, es como, por ejemplo, hagamos de cuenta, pongamos este ejemplo, ¿no? El agua. Si cogemos un agua y la colocamos en un vaso con agua y dejamos esa agua estancada, ¿no? Le van a salir microorganismos, total. se va a pudrir. Y yendo al terreno físico, si yo dejo algo sin movimiento, el estado extremo de la quietud es la muerte. Estoy llevando a la persona a que deje esa energía vital. Los pacientes que tienen dificultades para moverse, que están de pronto con algún tipo de parálisis, etcétera, todos ellos se pueden mover. Obviamente que cada quien se podrá mover de una forma distinta de acuerdo a su composición corporal y que habrán personas que requieren hacerlo guiados, eso sin lugar a dudas, pero hay que ejercitar nuestro cuerpo y no con lo que nos dicen que nos tenemos que ejercitar. Hay que ejercitar nuestro cuerpo con lo que nos sintamos bien. Ahora hay una ola mucho de los gym y a mí me parece bien, pero hay personas que no manejan un equilibrio y, por ejemplo, quienes alzan muchas pesas tienden a volver su cuerpo rígido y te das cuenta que su complexión corporal es bastante corpulenta, pero son personas que no son flexibles,
que tú les pides, levántame tal cosa y le cuesta trabajo. Entonces, el ejercitar nuestro cuerpo comienza desde el aprender que si yo, por ejemplo, vivo en un tercer, cuarto piso y puedo subir las escaleras, yo subo las escaleras. Que si de pronto trabajo en un lugar que no está tan lejos de mi casa, me puedo ir caminando. Ese es el ejercitar nuestro cuerpo. Y después de ahí puedo hacer la actividad que yo quiera. Bailar, correr, nadar, el tema de los runners, lo que quiera. Pero la vida sedentaria está dada porque la mayor parte del tiempo nos quedamos en quietud y eso nos enferma. Bueno. Quinta, vamos para la quinta. Ejercito mi cuerpo fue la cuarta. Ajá. Quinta, disfruto mi tiempo de ocio. Normalmente al ocio le han dado una connotación súper negativa y en esta era de productividad la persona se siente mal cuando no está haciendo algo. De hecho, a mí me pasaba, es algo que vengo sanando, ¿sí? Porque como todo ser humano también tengo mis procesos por sanar. Y hay muchas cosas que he sanado, hay otras que están en proceso y hay otras que ni siquiera las he tocado porque estoy esperando primero resolver lo importante. Pero en medio de ese proceso he aprendido a disfrutar del hacer nada. He aprendido a disfrutar de la no productividad. Yo soy una persona que se mueve muchísimo. Siempre me vas a ver y en mi vida hay dinamismo. Tú hoy hablas conmigo y hablas conmigo en una semana y yo tengo 1000 historias para contar. Pero entre esas he aprendido a regalarme momentos conmigo. Por ejemplo, este fin de semana me fui para una cabaña de una amiga y estuve allí toda una tarde dormida en una hamaca. Luego me fui para la playa, tienen un espacio espectacular. Hice un acto muy bonito de conexión conmigo y con Dios. Y eso fue para mí lo mejor que pude haber hecho en toda la semana. Y lo hice sin culpa. Tenía cosas por hacer, sin lugar a dudas. Pero lo hice porque yo me merezco hacer nada. Porque incluso el ocio es como esa puerta a que la creatividad se asome. A que esa parte intuitiva, de conexión, se muestre. Porque cuando yo estoy todo el tiempo en modo racional, es como si eso lo dejara a un lado. Pero cuando yo me permito parar, pausar, llámese ocio lo que yo quiera. Lo que sí no recomiendo que ocio sea, por ejemplo, el tema de redes sociales. O de pronto un videojuego. Podría ser algo, pero en un equilibrio, porque terminamos generando algo que se llaman dependencias. Okay. Y ahí quiero hacer cuando no juego, cuando no veo el celular, cuando no veo las redes sociales. Y ahí quiero hacer una diferencia que aprendí hace algún tiempo entre diversión y disfrute. Cuando yo me divierto, es algo hacia afuera. Por ejemplo, voy a una rumba, me emborracho y yo ahí me estoy divirtiendo. A veces incluso desde la inconsciencia tomamos decisiones y al día siguiente amanezco con el guayabo más grande del mundo y no quiero saber nada de nada. Cuando yo disfruto, siempre estoy consciente de mí. Entonces, me pregunto, cuando tengo ocio, ¿me estoy divirtiendo o estoy disfrutando? O de pronto puede que se presente la eventualidad que la persona le invitaron a un paseo, ¿no? Uh-huh. O a trotar, o a caminar, o a la playa, o a una finca, a un día de campo, ¿no? O la persona está en una fiesta y está con el pensamiento de no he pagado la luz, no he pagado el agua, estoy enfermo, me está pasando esto, mi hijo, mi preocupación. Es decir, estás en el momento, pero no estás en tu cabeza. Entonces, eso también podría desencadenar, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Es que no estás. No estás en el tiempo presente. No estás, en el momento sí. O sea, tu cuerpo está, pero tú no estás. ¿Qué le recomendamos, doctora, a esa persona? Yo creo que no hay nada que te conecte más con el presente que tu respiración. Uh-huh. Mindfulness. Podríamos llamarlo del nombre que queramos, pero en realidad tu respiración te conecta con tu momento presente. Entonces, si tú te identificas en ese momento en el que estás en un lugar paradisíaco, pero no lo estás disfrutando, lo primero que requieres hacer es conectar con tu cuerpo, habitar tu cuerpo. Y al habitar tu cuerpo, tú lo puedes hacer de muchas maneras, pero la respiración creo que es una de las formas más bonitas y más naturales de hacerlo. De hecho, yo le explico a mis pacientes y ya eso sí creo que hace parte como de algo infaltable en mi consulta y es enseñarlos a respirar. De hecho, yo quiero hacerte una pregunta, vamos a mirar a ver, aunque ya es una pregunta condicionada, entonces es probable que tú me respondas rápido, pero te pregunto, ¿cuál es el primer acto de autonomía de un ser humano? Sí, tendría que ser la respiración, ¿no? Respirar.
porque tienes el contexto, pero Sí, seguramente sí, sí. si te lo hubiera Hubiese pensado, no sé, preguntado, caminar o comer o lo que fuera. Sí, El primer acto de maravilloso. autonomía es respirar. ¿Cuál es el acto que mantiene la vida? Bueno, diría que el alimentar, caminar, respirar. Respirar. Tú puedes dejar de caminar y sigues viviendo. Sigues viviendo. Tú puedes dejar de comer durante unos días y sigues viviendo. Pero ¿cuánto puedes dejar sin respirar? Te quitan la respiración ahora, que Ya ahí comienza todo tu cuerpo a deteriorarse. ¿Y cuál es el último acto del ser humano? se dice, cuando está falleciendo la persona, se hace como que un suspiro, ¿no? Exacto, su último suspiro, su última exhalación, como que le quitan ese soplo de vida. Sí. Entonces, la respiración es fundamental. Y aunque nosotros respiramos de forma automática, porque finalmente es algo que nosotros hacemos sin conciencia, cuando nosotros somos niños, nosotros respiramos normalmente de una forma muy particular. Sí. Respiramos diafragmáticamente, eso quiere decir que inflamos la barriga. Respiramos teniendo 3 tiempos, inhalación, pausa y exhalación, y respiramos de una forma tranquila. Con el tiempo eso se nos va olvidando. Y el volver a recordarlo es clave para poder habitar nuestro cuerpo y ayudar a que nuestra mente se concentre en el aquí y en el ahora. Entonces yo creería que eso es como lo fundamental. Sientes que estás con la mente a tope, comienzas a respirar. Inhalas por nariz, siempre por nariz. Llevas el aire al abdomen, al ombligo. De hecho, en medicina tradicional china se llama Shen Ke, o la puerta del palacio de las emociones, o el recuerdo del primer alimento, o la conexión con lo divino. Es un nombre hermosísimo desde la medicina tradicional china. Llevas el aire al abdomen, al ombligo, sostienes un momento y exhalas. Y que esa exhalación sea más profunda y más lenta que la inhalación. No hay cuerpo que se resista a eso. Y no hay mente que se resista a eso. Comienzas a habitarte. Eso sería fundamental. Eso sería lo principal. Lo principal. Ralentizar ese momento. Además de todo, que si te vas dando cuenta, tú lo puedes hacer por alrededor de 3 minutos y te vas dando cuenta. Es muy bonito, yo como lo veo en consulta. El paciente, yo normalmente le siento el pulso. Y hay muchos pacientes que llegan con el pulso que no está acelerado, pero que sí está muy intenso. Y esa es una señal de que esa persona está estresada, está angustiada, está ansiosa. Y lo pongo a respirar durante 3 minutos y es una cosa bellísima cómo ese pulso comienza a hacerse nuevamente sutil, tranquilo. Y le pregunto, ¿cómo estás? Me siento muchísimo mejor. Entonces, sin lugar a dudas, la respiración sería algo fundamental. O sea que todo esto que hemos hablado serían las herramientas para prevenir, de prevención. Y también para manejar, porque finalmente no solamente es prevenir si no lo tienes, sino comenzar a sanar si ya tienes algún tipo de condición. Como te lo decía ahorita, cada paciente, cada ser humano, cada consultante es distinto, pero si tú comienzas a aplicar esas 5 claves, es como si abrieras 5 puertas. Y esas 5 puertas te van a permitir conocerte mejor y comenzar a emprender un camino distinto, un camino hacia la sanación, un camino hacia el bienestar, un camino hacia el equilibrio. Mixoka, ¿en qué ha ayudado a las personas después de su despertar? Tuvo un despertar, ¿no? Con la enfermedad de su esposo. Y se fue bueno, sí. Ahora estoy, digamos que así, yo creería. Sí. Continúo cada vez despertando más. ¿Cómo ha ayudado Mixoka desde el que comenzó el despertar espiritual aquí? Bueno, yo siento que soy una persona privilegiada. Tengo el privilegio de ser docente y a través de la docencia sé que he sembrado semillas de amor en muchos de mis estudiantes. Eso me parece muy bonito. En las personas a las que tengo la oportunidad de atender en consulta, que son mis grandes maestros, creo que esa es una de las maneras en las que también he servido. Y bueno, a través de dictar conferencias y talleres que tengo la oportunidad de hacer en diferentes espacios, creo que es una forma. Pero ahora que me lo preguntas, ¿sabes qué pienso? Que también lo he hecho a través de mi familia. Y eso creo que es más bonito aún, porque es que es mucho más fácil ser luz afuera que ser luz adentro, porque las personas que realmente te conocen tus sombras, conocen esas partes oscuras de ti, conocen cuando te enojas. Mi hija me conoce.
cuando cojo rabia, ella me ve en ese estado y aún así, mira que es muy bonito, ella es una niña hermosa, si lo ves, mi amor, te amo con toda mi alma. Guairita me dice, mami, yo soy tu fan número 1, y que ella me diga eso me hace sentir que estoy haciendo un buen trabajo. Que mi papá y mi mamá de una u otra forma me digan, yo aprendí esto de ti. Que un amigo, tengo muchos amigos que amo con mi alma y me dicen, esto me lo enseñaste tú. ¡Wow! Porque son personas que me conocen desde esa humanidad que tengo. Porque con un paciente yo perfectamente puedo ser ecuánime, tranquila, pero con las personas que me conocen profundamente, ellos van a ver todos los matices de Mixoca. Okay. Entonces creería yo que esa es la forma más bonita en la que he comenzado a impactar. Regáleme 2 recomendaciones o consejos o sugerencias para que una persona tenga un mejor vivir hoy, en la actualidad, ¿no? Primero, modular el ritmo. Este ritmo de esta vida es demasiado vertiginoso. Y si intentamos todo el tiempo seguirle al ritmo, a lo que nos mandan desde afuera, nos vamos a enloquecer. Okay. Porque tenemos una edad para ser papás, para ser esposos, para ser profesionales, para tener nuestra casa, nuestro carro. O sea, es como si ya tuviéramos unos tiempos específicos. Y muchas veces cuando las personas no se ajustan a esos tiempos, por ejemplo, ¿y tú cuándo te vas a casar? ¿Y tú cuándo vas a tener hijos? Y vas a tener otro hijo. Entonces, si tú no entiendes que tu ritmo es tuyo y que tú eres el que eliges, primero, cuáles son las decisiones que tomas. Hay personas que nunca quieren tener una casa propia y a mí me parece fantástico porque ellos prefieren invertir en viajar, en tener experiencias. Entonces yo creo que es entender cuál es tu propio ritmo, el ritmo que te funciona, el que te permite estar en bienestar y en el que es coherente con la vida que tú eliges en el proceso de conocerte. Esa sería como la primera, un ritmo para ti. Y segundo, sería buscar, yo creo que todos necesitamos un acompañamiento terapéutico, porque nosotros solamente vemos y nuestra mente solamente ve como un espejo retrovisor, mira para atrás. Entonces, por ejemplo, si yo he tenido unas referencias, no sé, suponte que los hombres son infieles porque yo vi que mi papá era infiel, porque mi abuelo era infiel, entonces yo siempre voy a estar pensando que voy a encontrarme con hombres infieles. ¿Y qué va a pasar? Eso es lo que voy a encontrar. Si yo identifico que hay cosas y no hay nadie que se salve de cosas que requiera trabajar, si yo las identifico y las hago solo, el proceso puede ser un poco más complejo que si yo busco un acompañamiento terapéutico, llámese de un psicólogo, llámese de un médico que maneje este enfoque integrativo, llámese incluso de lo que sea, porque hay diferentes tipos de terapeutas, pero lo importante es que yo sienta que no solamente estoy aquí para aprender, por ejemplo, mi profesión, a cumplir cierto tipo de estándares, sino que estoy aquí para evolucionar. Y ese proceso de evolución se hace cuando yo, de forma consciente, me coloco en primer lugar y digo, ya he identificado esto y voy a comenzar a transformarlo. Solo no puedo, levanto la mano. Bueno, ¿dónde la podemos encontrar? Sus redes sociales. Ya vamos finalizando. Despídase de nuestro público que hoy ha conocido un poco sobre Mixoca y sobre la medicina integrativa. Gracias Carlos. Bueno, ha sido muy bonito este espacio. Agradecerles a ustedes por darse este regalo y por darme el regalo también de poder compartirles un poco de eso que soy. Mis redes, yo aparezco en Instagram como Mixoca Médica Integrativa. Yo me imagino que ahí lo va a colocar Carlos porque el Mixoca es un nombre diferente, especial y único. También pues aparezco en TikTok como Mixoca. También pues puedo compartir mi teléfono personal, que en este momento es en donde yo también tengo el teléfono de mi asistente, pero generalmente para esas consultas iniciales me gusta saber un poco de esa persona que va a buscar mi apoyo en cualquier sentido. Es 301-570-2303. Y pues, ¿qué más te puedo decir, Carlos? ¿Y qué más le puedo decir a ustedes? Que en cualquier cosa que les pueda apoyar y acompañar, aquí estoy. Realmente estamos aquí para servir, estamos aquí para dar de lo que somos
Y así como en algún momento yo doy, también me permito la posibilidad de recibir. Entonces estoy infinitamente agradecida por este espacio. Espero que sean muchas las personas las que los vean y sobre todo a las que les quede algo, que digan, oh, terminé esta entrevista y encontré algo distinto, encontré una herramienta, me sirve para algo, porque realmente ahí vale todo el tiempo que le hemos invertido a esto y toda la energía. Mil gracias a todos. Gracias, doctora. Gracias por su tiempo, por abrirnos la puerta de su consultorio y por hablar sobre la experiencia de vida y cómo pudo transformar su vida y también ayudar a transformar la vida de muchas personas en su cotidianidad, ¿no? Gracias. Esto es Misión de Líder. Yo soy Carlos Herrera. Los esperamos en un episodio más.